Bueno, la cosa es que quería hablaros de algo que no entiendo muy bien, que es sobre el elitismo y los gustos en el teatro. ¿Os gusta el reggaetón? ¿Os gusta el pop? ¿Os gusta el rock? ¿Os gusta la música clásica? ¿Os gusta la música experimental? ¿Os gusta el techno? ¿Os gusta todo? ¿Os gusta todo? Si os gusta todo, la hostia. Y bueno, vamos a hacer el supuesto de que algo no os gusta, ¿vale? Bien, el teatro es exactamente igual. Porque hay mucha gente que me dice, pero es que no me gusta el teatro, es que el teatro. A ver, no puede ser que no te guste el teatro porque no has visto teatro. No puede ser que no te guste el teatro en general. Y si no te gusta el teatro en general, pues será por algo concreto, ¿no? Pero normalmente lo que suele pasar es porque la gente no ha ido lo suficiente al teatro como para saber qué le gusta y qué no le gusta. ¿Qué pasa? Que esto es un arma de doble filo. En los países en los que comprarse una entrada es caro, como por ejemplo en España, let's say, la gente no va al teatro, entonces no puede saber qué es lo que le gusta del teatro y eso es un círculo vicioso que se va haciendo más grande y por tanto la gente no va al teatro. Y luego en países como en República Checa, que es en el que estoy, como la gente puede ir al teatro por 2 euros si eres estudiante, pues claro, la gente aquí sabe qué le gusta y qué no. De hecho tienen directores favoritos. Como a ti te puede gustar Spielberg o Tarantino de cine, hay gente aquí que le gusta, pues yo qué sé, cualquier nombre checo de alguien que sea importante aquí, no tengo ni idea. Y claro, esto choca muchísimo con la gente que me dice, es que no voy al teatro porque es que el teatro es como para gente culta, ¿no? Y yo lo que voy es a divertirme. Pues tronco, hola. No te estoy diciendo que veas una versión teatral de una peli de Lars von Trier. No te estoy diciendo que veas una versión teatral de una ópera de Mozart. Lo que te estoy diciendo es que vayas a ver lo que te apetezca. Pero claro, si la gente no sabe qué tipos de teatro hay, pues es un poco complicado que se decida. Pero gente, no todo el teatro es para solamente pensar. De hecho, y esto ya lo dijo Lope de Vega en su día, el mejor teatro y en general el mejor arte es el que te toca la cabeza, el pecho y todo. Te toca todo. Te toca las emociones, te toca lo más visceral de ti y te toca la cabeza. Te hace sentir, te hace pensar y te hace moverte. Te hace las 3 cosas a la vez. Eso es buen arte. Y eso es buen teatro también, yo pienso. Pero vamos, esto es cosa mía. Entonces, como estoy un poquito harto, pues voy a deciros una pequeña clasificación de géneros de teatro que existen y que a mí, por ejemplo, pues me gustan mucho. Pero en plan, así dichos rápido, ¿vale? Y digo del que se hace ahora, ¿vale? Pues mirad, estoy viendo aquí una lista que os voy a dejar porque además esta lista es de Wikipedia. Géneros y estilos, bueno, en este caso estilos random de teatro. Por ejemplo, el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es un tipo de teatro en el que básicamente ocurren cosas random, muy random, pero es muy gracioso. Y además suele tener una carga bastante filosófica de fondo dentro de toda esa gracia, lo que lo hace, a mi parecer, bastante interesante. Tienes, por ejemplo, en España a Miguel Miura, a Jardiel Poncela, también tienes a Pinter, a Ionesco y todas esas obras, ¿no? Tenemos el teatro de improvisación y los theater sports, que se están extendiendo bastante por Europa y por Estados Unidos, que, como os contaba, es un tipo de teatro en el que el público participa y pues básicamente hay como equipos en los que actores improvisan y unos tienen que ganar en base a lo que dice el público. Y de eso el público propone improvisaciones y los actores las hacen, cosa que a mí me parece bastante chula. Tienes la performance, que bueno, no es un género teatral en sí mismo, es un arte escénico más visual, más plástico, ¿no? En el que importa lo que significa la imagen que ves. O sea, lo que ves es lo que tiene realmente la significación. Es como un cuadro en movimiento, podemos decir. Tenemos la comedia del arte, en la que, bueno, básicamente se basan en arquetipos, pues el tonto, el gordo, el médico, el enamorado, el no sé qué, que no son exactamente así, son distintos. En este caso se llaman arlequín, actores, pantalones, etcétera. Pero vamos, la comedia del arte está en todas partes. Por ejemplo, ¿veis esto? Sí, son los hermanos Marx. Pues los hermanos Marx básicamente son comedia del arte, pero hecha de ahora. Tenemos el teatro musical, que básicamente es teatro en el que se actúa y se canta y se baila normalmente. Pantomima, que es un tipo de arte escénico muy visual, pero básicamente se trata en que mediante una técnica corporal concreta pueden imitar objetos de la vida y pueden crearte ilusiones de estar en espacios y estar en momentos distintos, ¿no? Teatro de sombras, que esto es una cosa que, o sea, a mí me flipa. No lo he visto nunca en directo, pero es una cosa que me encantaría porque me parece mágico lo que puedes hacer con esto. Teatro de títeres y de marionetas, otra pasada. De hecho, el buen teatro de títeres y marionetas no pesa al marionetista porque lo hace tan bien que él parece que el muñeco cobra vida y eso es una maravilla. Y que con teatro de marionetas puedes contar lo que quieras, puedes contar historias graciosas, puedes contar lo que quieras.
De hecho, vamos, ya habéis visto que hay un montón de programas incluso de televisión que siguen usando marionetas. Tenemos el teatro invisible, que es un tipo de teatro del oprimido, por cierto, y es un teatro que se hace, por ejemplo, en un bar. Pero tú no sabrás nunca qué es teatro, porque los actores te van a meter dentro del juego y te van a hacer personajes sin que tú lo sepas. Y puede acabar una obra de teatro invisible sin que tú sepas que has participado en una obra de teatro invisible. Esto es una cosa que me da mazo de miedo, tío, pero es que me fliparía participar en una. El teatro itinerante, del que ya hemos hablado. Lo que pasa es que es más difícil de ver porque no se suele hacer teatro itinerante, pero cuando mola es la leche. O sea, vas persiguiendo literalmente a una obra de teatro. Es como que todo el mundo es la obra de teatro, es el escenario, ¿no? Y esto casi es solo teatro. Y aún me he dejado cosas, ¿eh? Pero tienes danzas de todos tipos, tienes ballet, que aunque no lo parezca, hay ballets maravillosos. Lo que pasa es que es eso, a veces los ballets antiguos pues se quedan un poco casposos, yo lo entiendo. Pero a veces ver un ballet antiguo mola un montón, porque para ir al ballet tienes que leerte la historia primero. Nosotros estamos súper acostumbrados a criticar a la gente que nos hace spoiler. Pues digamos que para ver ballet y para ver ópera tienes que hacerte spoiler antes de ver la obra. ¿Y qué es lo interesante, dirás? Pues lo interesante es ver cómo ellos han expresado la historia en movimiento. Porque claro, ellos van a expresar una historia, pero no te la van a contar. Han cogido el lenguaje de la danza para decirte palabras. Por eso no se puede hacer un ballet de cualquier cosa, en ese sentido es limitado también tal. Pero tenemos danza-teatro también, que como sabéis es un tipo de teatro que basándose en esta cosa de que la danza significa, despojándose absolutamente de una narrativa, te hace sentir cosas. Y digamos que es como poesía, es algo que tú lees, que puedes entender, pero siempre se le puede sacar interpretaciones. Es como poesía danzada, ¿no? A mí me gusta definirlo así. Tienes otros espectáculos como el microteatro, en el que son obras hiper cortas, en plan 15 minutos o incluso menos, en el que hay, nada, entre 5 y 10 personas viendo el espectáculo y suelen ser representados por 2-3 actores a lo sumo. Son obras que pueden ser de cualquier tipo, es una sorpresa absoluta. Tú ves un título que te gusta, vas ahí, pum, y lo ves, y es como, a veces te encuentras con cosas que no esperabas y como suele ser un teatro barato, está muy guay. Y para irte con los colegas un viernes mola un montón, porque además ese tipo de teatro es un teatro que suele tener bastante participación también. Y luego un teatro que me gusta mucho, que como sabéis es el teatro foro, un teatro que bueno es un poco más de pensar, es un poco más de incluso de actuar, ¿no? Porque es un teatro en el que participas activamente como público. Oh, y sobre esto tenéis más en este vídeo, aunque creo que haré un vídeo más extenso explicando qué es realmente el teatro del oprimido y el teatro foro. Y para terminar, aunque de esto, insisto, podemos hablar bastante más, el postdrama. Por ejemplo, en las obras clásicas tú tienes el texto y en el texto tienes acotaciones. Por ejemplo, me cojo esta obra de Lauro Olmo. Pues yo abro cualquier página y veis, primera parte, y lo primero que me aparece es un tochaco de acotación sobre qué cosas hay en el escenario y qué cosas no, y pues yo luego ya empieza la obra. Es decir, que el teatro dramático, podemos llamar, está en base a un texto y se tiene que representar lo que se diga en el texto. Que esto es mentira, ¿vale? Esto es mentira, porque nunca se hace exactamente lo que se dice en las acotaciones. Porque si no, ¿dónde está la creación? ¿Sabes? Pues no. Me acuerdo que discutía con Twitter con un profesor mío sobre ¿qué es el postdrama? Y en realidad tiene razón, el postdrama no existe porque el postdrama es todo en realidad. Es un texto que no tiene propuesta predeterminada. Si tú coges una obra de esto, tiene una propuesta predeterminada ya. Pues mira, esta es la propuesta que tengo yo como dramaturgo. Pero el teatro postdramático no tiene propuesta. Por ejemplo, esta obra. Lo único que pone es sala grande, entran, él dice, no te dice ni quién entra. Y bueno, no os imagináis lo magnífico que es este tipo de textos para actores, porque básicamente son material para crear. O sea, yo me siento súper libre cuando veo un texto postdramático, porque realmente puedes hacer con él lo que quieras, es arcilla. Y precisamente por esto mola muchísimo ir a ver teatro postdramático, porque puedes ver cualquier cosa. Como os conté, Psicosis 448 es una de esas propuestas, y yo ya he visto Psicosis 448 antes, y os aseguro que no es ni la misma propuesta. Para que os hagáis una idea, Psicosis 448 son 4 actores y la versión que yo vi eran 3 actores, pero el texto de Sarah Kane es un monólogo, que es en principio para una persona. Entonces, pues imaginaos. Entonces, no sé si os habré dado ideas, si os habré convencido o no para ir al teatro, pero si no vais al teatro, que no sé, porque no hay opciones. Y si no existen estas opciones, mirad bien, porque normalmente sí es cierto que no se dice qué género son las obras, pero os aseguro que siempre puedes encontrar qué son, si le echas un ojo, o si preguntas en la sala, o si te metes en la página web de la compañía para que veas qué hacen. Así que no hay excusas. Bueno, el dinero puede ser una excusa, venga, os lo admito. Pero no me digáis que el teatro es solamente para elitistas, ni me digáis que no os gusta el teatro sin haber ido nunca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque... Así que nos vemos en el próximo ensayo. Ey, estoy tomareado, hostia.